Buenos días a todos y bueno, y gracias por la cantidad de asistentes hoy a este aperitivo domingo, ¿eh? Eso siempre es un lujo teneros en la federación a tantas caras conocidas. Hoy, como sabéis, es el aperitivo con Carlos Lamas y Stefano Cirillo. A mí me gusta siempre hacer, bueno, preguntarles a ellos por su trayectoria profesional, porque aunque son dos personas muy conocidas, pero escucharles, de cómo conectaron con la sistémica, ¿no? Y cuál ha sido su trayectoria es realmente interesante. Carlos, ¿empiezas tú? Sí, gracias Ana por invitarme a la federación y gracias a Stefano por ser un amigo leal que incluso un domingo a las 12:30 es capaz de conectarse. Eh, y, y gracias a todos los participantes que están ahí, que están escuchando, a los que algunos veo las caras, conozco a muchos. Es un placer estar con tanta gente. En cuanto a recorrido profesional, así muy brevemente, yo tengo el título de psiquiatra y soy terapeuta. Siempre digo, últimamente me he reconciliado también con la psiquiatría y también digo, soy psiquiatra y soy terapeuta relacional. Conocí el mundo de la sistémica en el año 81 por un personaje que apareció bueno, represaliado dentro de los servicios de salud mental de Barcelona y que conocía la sistémica, trajo la teoría de la comunicación humana como libro y allí en el Hospital del Mar nos dio 4 clases y después nos habló de que había un equipo en San Pau llevado por Juan Luis, dirigido por Juan Luis y por Carmen, Juan Luis Linares, Carmen Campo, y ahí organizamos la formación de la escuela. Fuimos un grupo de gente, apareció por allí, fuimos los primeros alumnos, los primeros profesores. Y yo después me fui a Roma a formarme en el grupo de Cancrini. Sería y entonces ahí ya empecé con el trabajo todo en toxicomanías, estaba iniciándose también el proceso de formación de los equipos de toxicomanías. Eso sería el año 82, o sea, hace unos cuantos años. Pues sí. No sé si, Stefano, ¿cómo llegaste a la sistémica? Sí, Stefano, te toca. Con mucho gusto. Tengo que repetir de dar gracias a Ana y a Carlos para esta invitación. Me acuerdo que aproximadamente en esta época, el año pasado, estaba justo en Cataluña a hacer una calzotada en casa de Sergi, que ahora lo veo con mucho gusto, acordándome del año pasado, que ha sido muy agradable. Mi primer contacto con la sistémica ha sido hace muchos años, y yo tenía como 25 años, pienso, en 72, internet. en la Universidad Católica. He tenido, en aquella época no había facultad de psicología en Italia, solo había un máster después de otra licenciatura. Y yo había empezado y había conocido a Mara Selvini, que el primer año nos había enseñado la dinámica psicanalítica de la familia. Y después, en el verano, se fue a Estados Unidos, a Palo Alto, y regresando el año siguiente nos dije que tiraban a la basura todas las notas psicanalíticas del año previo y que había que cambiar paradigma en entrar en el paradigma sistémico. Esto ha sido un cambio muy brusco
al principio de mi formación. Y después siempre he tenido la suerte de acompañar a ella porque 10 años después nos invitó a María Sorrentino y a mí a integrar su nueva equipo de terapia y de investigación con su hijo Mateo en 1982. Época de los dinosaurios, había los dinosaurios en las calles. Tiempo atrás, muy bien. ¿Y cómo os conocisteis vosotros? En Gerona, en un coloquio, en un convenio. No me acuerdo el año. Puede ser que Joana lo sabe. Tiene que ser como 96, ¿no? Algo parecido. Yo tenía dos compromisos en España, uno a Gerona, el otro en Barcelona, y había planificado un fin de semana con mi esposa entre los dos, pero mi suegra estaba al punto de morir, por eso mi esposa no me acompañó, y Carlos y su esposa María, que eran dos desconocidos, me invitaron en su casa en Tarragona, muy amable, una hospitalidad muy, una verdadera amistad que ha nacido en este momento. Sí, yo recuerdo en Gerona, recuerdo que hicimos una escultura sobre debía ser un trabajo, una supervisión de un caso de protección a la infancia, y yo organicé una escultura de como 30 personas, una familia multiproblemática, multiintervenida, y acabé agotado, y suerte que tenía a Stefano al lado, que leyó la escultura y le dio el toque final, lo completó fantásticamente bien. Y sí, recuerdo después de estar comiendo en casa, cenando un pescado al horno, hasta el nombre. Eso quiero saber yo. ¿Qué recuerdos tenéis de todo tipo? Ese pescado al horno estaba muy bueno. Y entonces ahí empezamos a conocernos, pues estamos hablando del año 82, que Stefano va a Milán, yo voy a Roma, y evidentemente nosotros, yo conocíamos todos a Mara Selvini, que había venido a Barcelona, había venido con Mateo, no con Stefano, y estuvimos allí. Y en el año 95 nos conocimos, después ya yo pude ir al 98, todavía conocía a Mara Selvini cuando hacía una posesión, y era una entusiasta, como si fuera una jovencita, estaba en un entusiasmo haciendo su trabajo de equipo detrás del espejo. Bueno, Bien. y a ver, vuestro secreto, porque vuestro secreto para mantener, ¿cómo habéis ido manteniendo esta amistad hasta el día de hoy? Y ya os dejo conversar. Hemos hecho muchas cosas juntos, porque fuimos varias veces antes de los seminarios, porque Carlos y María me invitaron a dar muchos seminarios en su escuela, y antes de ir al seminario siempre pasábamos algunos días en Minorca para practicar un poco el idioma antes de trabajar. Y siempre digo que no era tan útil porque las palabras que yo aprendía eran playa nudista y caldereta de langosta, que no es tan útil en un seminario de terapia sistémica. Lo hemos hecho muchas veces. La escuela de Milán se fue en Minorca y después en Barcelona, en Tarragona, con los fuegos artificiales, en un concurso que hay cada julio en Tarragona. Sí, combinábamos la cuestión profesional con el placer de Menorca. A Stefano le gustan mucho los fuegos artificiales, también hacemos el principio 1 de julio, me parece que son una semana de fuegos, 3 o 4 días.
y combinábamos todas esas, O sea, esas que tenéis, posibilidades. tenéis vuestros rituales de chin-chin. Ok, ok, vale. Salud. Yo iré ahora después iré yo a buscar esta copa para el brindis. Vale, ¿qué nos queréis contar? ¿Qué nos queréis contar bueno, 50 personas estamos ahora mismo en el grupo? ¿Qué nos queréis contar a todas y a todos? Yo estaba pensando comentábamos con Stefano antes, en tres temas que son, para salir de la sistémica, que todo el mundo sabe, la sistémica sería teoría del apego, el primer tema personalidad, el segundo y el tercero desarrollo traumático de la personalidad, y así hacemos un apunte, hago yo un apunte de teoría del apego, de cómo llego y después después lo hace Stefano y así nos vamos intercalando. Y yo sobre teoría del apego, nosotros llegamos con María o cuando organizamos en el año 91, 92, organizamos un servicio de acogimiento familiar en protección a la infancia, nos pidieron, y evidentemente empezamos a trabajar con niños, con familias de acogida externas a la familia biológica y en una situación donde las familias muchas veces no eran accesibles y entonces pues nos encontramos sin un modelo que trabajar. Y ahí pues, bueno, nos apuntamos a la teoría del apego más que al modelo psicoanalítico. Como teoría del apego es una teoría muy brillante, muy bonita, muy bien argumentada desde un punto de vista metodológico, ya desde todo el inicio, el trabajo de Bowlby, después Ainsworth y Mary Main, son personas que trabajan desde una situación de argumentar muy bien todos sus datos. Pero la teoría del apego tampoco nos proporcionó en ese momento una gran base práctica. La teoría del apego, la practicidad vendrá después, pero la cuestión era una teoría evolutiva, individual, que tenía que ver con niños, que nos dio un marco de referencia teórico y poca práctica. La práctica la tuvimos que inventar bastante, un equipo muy creativo fue el equipo de acogimiento familiar. Yo estuve 2 años, después María continuó con ese equipo durante más de 10 y fueron momentos muy interesantes porque era trabajar con infancia maltratada, con niños. Y ahí en esa época también Stefano nos dio un cable porque es uno de los grandes en protección a la infancia y lo hicimos venir varias veces a Tarragona en la escuela y también ligado a todo el tema de protección a la infancia. Ese sería mi apunte sobre teoría del apego, Stefano. Sí, se puede continuar sobre este tema del apego. Yo me acuerdo que cuando llegó en Italia la referencia al trabajo de Bowlby, Mara Selvini decía, el apego no es algo que nos interesa, es algo que no encaja con la teoría sistémica, porque uno de los fundamentos de la teoría sistémica era que la unidad más pequeña de observación era la tríada. Ella solía decir que si nosotros ponemos una madre con su bebé en una isla desierta, nunca el bebé va a salir loco, porque la negociación entre madre y hijo en una relación puramente diádica se resuelve en todos casos. Para un trastorno del desarrollo del niño necesitamos un tercero, que sea el padre, que sea la abuela materna, pero para que la perturbación de la relación materno-filial necesitamos un tercero. Y por eso Mara Selvini rechazó por completo
el paradigma del apego, diciendo, dejámoslos a la psicanálisis que se ocupa de las primeras etapas del desarrollo infantil. Nosotros tenemos que mirar a la tríade. Y solo durante un tiempo nos dimos cuenta que todos los sistémicos miraban a algo más pequeño que la tríada, es decir, la pareja de los padres, ¿no? Porque desde siempre hay esta idea que un hijo con problemas es nacido en una pareja con problemas. Aunque no todas las parejas con problemas tienen hijos con problemas. Y entonces, si nos legitimamos a investigar el funcionamiento de una pareja, de un lado del triángulo, ¿por qué no podemos también investigar los dos lados del triángulo, que sean un padre y el hijo? Y en esta forma nos hemos permitido de introducir también el apego, siempre como al interior de una visión sistémica. Mara Selvini tenía la referencia filosófica a Edgar Morin, que decía, no tenemos que pensar con oposiciones, o el individuo o el sistema, pero de una forma oscilatoria, el individuo y el sistema. Y por eso, y la díade y la tríade. El sistema y el apego también. El apego supone una revolución en el pensamiento sistémico, porque reintroduce la dimensión histórica. El purismo sistémico era sincrónico, aquí y ahora. Si introducimos el desarrollo infantil en el apego, introducimos también una visión diacrónica, y la historia y la actualidad, y no solo el aquí y ahora. Bien, la teoría del apego también, el problema, si vamos al tema de la personalidad, es que la teoría del apego, especialmente Bowlby, habla de los modelos operativos internos, pero habla de modelos operativos internos que se forman en el niño, que se van formando en el niño mediante establecer relaciones significativas y duraderas, pero no consigue ir más allá de los modelos operativos, de nombrarlos, ¿no? Sería toda la internalización de las relaciones con las figuras importantes. Y ahí apareció esa necesidad de ampliar todo el tema de los modelos operativos internos, que nos llevaría al concepto de personalidad. Yo recuerdo a Juan Luis Linares, que en los años, la década de los 80, que hablaba recuerdo un seminario que dijo, si no tenemos una teoría de la personalidad, el modelo sistémico se va a quedar muy empequeñecido. Yo cuando lo dijo no sabía ni de qué hablaba. Poco a poco me fui dando cuenta que el tema de la personalidad era un tema capital en cómo se forma, cómo se organizan los individuos, cómo se regulan emocionalmente, cómo construyen a sí mismos, cómo se construye el mundo, ¿no? Y todo ese tema que el apego lo describe como la mamá nos regala una mente, ¿no? A Fones y con todo el tema de la mentalización, o nos regalan unas gafas para ver el mundo, para vernos a nosotros mismos, hasta que no aparece un personaje que es Lorna Smith Benjamin, que es un desarrollo operativo, práctico, de los modelos operativos internos. No solamente como un término
diacrónico, sino como algo sincrónico, utilizando las palabras de Stefano, ¿no? Nosotros seguimos siendo fieles a nuestras figuras importantes, ¿no? Sean figuras de apego, sean figuras de no apego, quiere decir que también internalizamos las relaciones hostiles, y lo hacemos de tres formas. Actuamos como si todavía ellos estuvieran al mando, o sea, si tenemos una mamá o un papá, una figura importante para nosotros, controladora, lo que seguimos haciendo de mayores es como si todavía nos estuviera controlando, nos estuviera, y por tanto nosotros obedecemos. Actuamos como ella actuaba, y entonces ahí tenemos el tema de la copia, somos controladores como fue nuestra mamá, y por el tercer lugar, nos tratamos a nosotros mismos como nos trataban, o sea, nos autocontrolamos. Esa forma de ver las relaciones, y siempre Lawrence Benjamin habla de una familia internalizada, ¿no? Se entiende muy bien si le sumamos la teoría sistémica, o sea, sincrónicamente el hijo, por ejemplo, un hijo acude cada domingo a casa de su madre a comer y espera que le abran una lata de berberechos que en cambio no le abren ni le pone las patatas fritas, que sí le pone al otro hijo que no aparece nunca. Pero cuando aparece, la mamá sonríe, la mamá saca sus mejores berberechos, sus mejores patatas, mientras el otro se come. O sea, hay algo todavía de fidelidad. Ese hijo todavía está esperando que mamá le pueda dar esas patatas fritas, y esa sería la parte más sistémica cada domingo ese chico. Pero si nosotros utilizábamos la historia, ¿no? Y entonces, ahí, por ejemplo, nosotros utilizamos los peluches como técnica, nos vamos a una máquina del tiempo que nos habla de las relaciones internalizadas importantes de esta persona en su infancia, ¿no? Que están almacenadas en una memoria procedimental que es difícil de cambiar, que es bastante automática y que aparece otra vez en momentos de crisis, de tensión, ¿no? Y entonces esta persona, cuando tiene una dificultad, nosotros cuando tenemos una dificultad de pareja, una dificultad de nuestros hijos, una dificultad significativa, aparecen esas memorias procedimentales no tan conscientes, ¿no? Depende del nivel que tengamos a nivel de personalidad. Y entonces ahí Lawrence Smith Benjamin nos regala un esquema, ¿no? Que es muy útil, más que la teoría, la práctica. A mí me parece muy útil el esquema, ¿no? A nivel de personalidad también, recuperando un poco la cuestión psicoanalítica, hay un libro de Johnson de estructuras caracteriales que yo lo conozco a través de Matteo Salvini, que lo recomendaba en un artículo suyo y hablando con él. Y ahí es un libro psicoanalítico de los que se pueden leer con una cierta energía, pero se puede leer, no es un libro sectario que no se entienda. Y él habla de niveles de funcionamiento de la mente, ¿no? De rasgos de personalidad, de estructura de personalidad y de trastorno de personalidad. Y eso sería cómo se relacionan entre sí los núcleos, ¿no? de personalidad. Si se relaciona a nivel de rasgos, pues es un funcionamiento consciente, un funcionamiento que nosotros podemos, como todos nosotros tenemos rasgos de personalidad. Yo, por ejemplo, tengo un rasgo de personalidad obsesivo, pues me puedo reír un poco de mí mismo cuando estoy comiéndome las uñas esperando el avión que no acaba de llegar. Y en cambio, estructura de personalidad, que hablaríamos más de ciertos núcleos de personalidad reprimidos, que no son conscientes, pero que a través de una psicoterapia, a través de la maduración personal, a través de una historia de amor, se pueden hacer conscientes, y trastornos de personalidad, que ya sería toda la cuestión mucho más disociativa. Entonces, ahí, entre esa explicación de los modelos operativos internos, de poder encontrar un modelo de intervención que nos permite identificar los núcleos de personalidad del individuo
a través de un recorrido histórico, le podemos sumar la cuestión sincrónica. Todavía la familia existe, no es una familia internalizada tan solo, también es una familia que actúa en esos momentos, ¿no? Y cómo se manifiesta eso al establecer los otros tipos de relaciones, ¿no? Relaciones de pareja, relaciones parentales, etc. Stefano, para ti. Sí. Hablando de la personalidad, me gustaría recordar, siendo yo el más mayor en este grupo, que cuando la teoría sistémica ha nacido, no había una teoría de la mente, solo había una teoría de las relaciones que eran controladas por la comunicación, ¿no? La aceptación, el rechazo, la descalificación. Y la mente la veíamos como una caja negra, como los viejos ordenadores, que no se sabe qué hay al interior. Solo se sabe que podemos hacer un clic y hay un input y va saliendo un output, algo que sale del ordenador. Yo me acuerdo que cuando en las clases de Mara Selvina en la época 72 que decía, uno de nosotros decía, por ejemplo, la señora está triste. Ella nos corregía, no, usted no puede argumentar que la señora sea triste, solo puede decir que llora. Podemos ver el output, lo que sale de la mente de la señora, pero no podemos inferir qué hay al interior, las emociones internas. Podemos pensar que la señora llora de dolor, llora de rabia, llora para seducir o hacer compasión a su marido. Solo podemos ver los efectos de sus lágrimas. ¿Qué hace el marido? Se enfada, se marcha, la consuela, etc., ¿no? Y la caja negra no era algo que podíamos intentar abrir. Por eso no había ninguna teoría de la personalidad. El mismo concepto de paciente designado decía que una teoría de personalidad tenía el riesgo de ser un estigma, una etiqueta, ¿no? Y que solo podemos ver la relación a feedback entre los miembros del sistema familiar. Y cuando hemos llegado nosotros en el grupo de Milán a la idea de los juegos, el libro que hemos escrito en 1988 no se llama Los sistemas psicóticos, se llama los juegos psicóticos. ¿Cuál es el cambio de modelo? En un juego hay jugadores, por eso hay individuos. Hay una forma de redescubierta de los individuos. En la época del purismo sistémico no había los miembros de la familia, no había el padre, la madre, el hijo, solo había conceptos sobreindividuales, ¿no? que serían reglas, mitos, forma de comunicación, etc. Pero no individuos. En un equipo de fútbol hay jugadores, pero ¿qué individuo es el jugador? Es un individuo unidimensional que solo tiene objetivo de conseguir poder, amor,
reconocimientos y estrategias para conseguirlos, que serían alianzas, que serían instigaciones, que serían formas para lograr sus objetivos. Pero el jugador no tiene sufrimientos, emociones, ¿no? La personalidad en esta época era algo muy pobre, solo una forma para intentar comprender, entender por qué el paciente designado estaba en una posición de no ganar nada, que solo podía ganar a través del síntoma. La visión en esta época todavía era una visión totalmente circular. La causalidad solo era una causalidad circular al interior del sistema. Yo me acuerdo que cuando hablaba antes que no había una facultad de psicología en Italia, cuando yo hice mi bachillerato e io mi escrito a letras, había la posibilidad de hacer exámenes, de hacer asignaturas complementarias que podían elegir. Y yo así he decidido elegir una asignatura de psicología. Y el profesor era un cura muy mayor. Yo pienso que nunca había visto un paciente en su vida, pero era un investigador muy brillante. Y su curso, su asignatura en este año era sobre la percepción de los animales. Y ver cómo una gallina o un pez percibe el mundo de una forma muy diferente de cómo nosotros percibimos, ha sido algo que me llevó muchísimo la atención. Y ahora cuando Carlos habla de los modelos operativos internos, yo pienso que eso es una forma para percibir el mundo. Si hacemos una terapia hecha a medida de un paciente, decir que este paciente es un paciente evitativo no es una etiqueta, no es un estigma, es una forma para acercarnos a él y pensar que si esta persona tiene un estilo evitativo, como nos ha enseñado la Benjamin, ha nacido, ha crecido en una familia donde había mucha crítica, donde había una expectativa de éxito muy fuerte. Y por eso, si el paciente es evitativo, el terapeuta tiene que tener cuidado a no emitir juicios, ni siquiera juicios positivos, porque si decimos hoy que al paciente o que usted es brillante, el paciente puede pensar que otro día vamos a decir que es tonto, ¿no? La dimensión del juicio es una dimensión que tenemos que tener de lado con un paciente evitativo. Por eso la personalidad no es una etiqueta que ponemos como si tenemos que clasificar mariposas. Es una forma para intentar trabajar con el paciente a medida de su funcionamiento, ¿no? La teoría de la personalidad podemos recuperarla en esta manera para intentar acercarnos mejor al paciente
Y por eso el binomio apego y personalidad es un binomio muy estrecho, ¿no? Porque es la forma del apego que hace los rasgos de la personalidad y la personalidad del hijo que hace que el hijo va a elegir en el mundo cultural y social su síntoma para intentar expresar su sufrimiento y defenderse de su sufrimiento, como vamos a ver después cuando hablaremos del trauma. Siempre es un placer escucharte, Stefano. Siempre aprendo cosas contigo. Me imagino. Sí, todo el tema de la personalidad nos lleva después a otro tema, que sería el desarrollo traumático de la personalidad. Ahí, para mí, llegó a través de Joana Alegret, que me prestó un libro que era Due terapeuti para un paciente, para dos terapeutas para un paciente de Liotti, que es un autor cognitivista que le importa la historia y no es simplemente una descripción fotográfica brillante, como hacen tantos cognitivistas, sino que mezcla la teoría del apego. Es un autor también que se conocido también en el área anglosajona dentro del desarrollo de los conceptos de desarrollo traumático de la personalidad. Yo leí ese libro con mucha curiosidad, después conseguí los libros de Liotti, que me parecen importantísimos, brillantísimos. Yo no lo conozco personalmente, Liotti, no he podido, Stefano sí, o sea, a lo mejor nos puede hablar un poco. Ha fallecido, ¿eh? Ahora está muerto. Ahora está muerto. Ah, uy. Lamentablemente, sí. Lamentablemente, pues ya no se pasó. Y Liotti habla del desarrollo traumático de la personalidad, ¿no? Y ahí, cuando empezamos a hablar del desarrollo traumático de la personalidad, uno de los conceptos importantes para mí es que aparece algo que tiene que ver con el cerebro humano cuando habla de sistemas motivacionales. Liotti utiliza la imagen de la muñeca, ¿no? La muñeca como la parte del sistema nervioso reptiliano, el pulgar sería el sistema los sistemas motivacionales que están más relacionados con los mamíferos y algunos con las aves, que sería el apego, lo tendríamos allí, y cerramos la mano y aparece el neocórtex, que sería la cuestión de la cooperación, que es el elemento que nos hace pegar el salto cultural, ¿no? De los humanos. Los humanos, seres homínidos, ahí hace muchísimos millones de años, pero el salto cultural viene dado por un sistema de cooperación entre humanos. Ahí la cuestión de la cooperación aparece como algo más allá del apego, porque cuando está activado el sistema del apego no es un buen momento, un sistema de cuidados para funcionar a nivel de neocórtex, ¿no? Y entonces todo lo que significa también psicoterapia son elementos de cooperación entre un paciente y una familia, un paciente, un terapeuta y la familia, un terapeuta y un individuo, ¿no? Son elementos cooperativos para funcionar mejor, para pensar mejor. ¿Por qué hacemos psicoterapia? ¿No? Es una de las preguntas que muchas veces nos hacen, ¿no? Pero esto, ¿por qué funciona la psicoterapia? Y una de las explicaciones más breves es porque en buena compañía pensamos mejor que solos. Y un terapeuta es una buena compañía, debería ser. Por lo menos eso intentamos alguna vez, no lo somos desgraciadamente, pero por lo menos lo intentamos. Esa es algo para mí importante de la cuestión del trauma, ¿no? Aparece el trauma como un elemento que también a nivel neurológico, a nivel fisiológico, ¿no? Vuelve a poner
encima de la mesa, ¿no?, nuestra base biológica desde un punto de vista no reduccionista, no es un modelo biologicista, sino una integración de la biología. Hay uno de los libros también muy recomendables que está traducido al castellano, es la teoría de la regulación afectiva de Hill, que es una explicación brillante, es un desarrollo de la teoría del apego, pero hacia la regulación afectiva, ¿no? La teoría del apego en principio empieza como una teoría de la seguridad, después aparece la teoría de la regulación afectiva, después una teoría de la percepción, como decía, ¿no?, de cómo vemos el mundo. El desarrollo traumático de la personalidad entonces nos lleva a las situaciones de maltrato, situaciones carenciales, donde los niños deben crecer en situaciones no óptimas, ¿no? Y ahí aparece todo lo que significará todo el modelo de apego desorganizado, que no es... Ligotti propone el apego desorganizado no como un cuarto elemento, sino como otro eje que cruza el apego organizado, el seguro y los inseguros, los dos inseguros, y un eje vertical que sería la desorganización, que se puede producir en cualquiera de nosotros apegos, ¿no? Y entonces la desorganización nos lleva a la disociación, nos lleva al trastorno de personalidad, nos lleva a todos esos elementos, ¿no?, como trabajo, ¿no?, como trabajo teórico. Toda la cuestión traumática, que es algo que si ustedes ven sus mails, aparecen constantemente attachment trauma, ¿no? Es algo que es un tema generalizado, ¿no?, de apego y trauma, ¿no?, de cómo se relacionan estas dos variables para entender la psicopatología a nivel individual, ¿no? Y eso para mí también cierra un ciclo, ¿no?, de volver a pensar en aquellos niños que empezamos a tratar, ¿no?, en el año 92 con una teoría que nos era agradable, pero que no teníamos los elementos prácticos, y ahora tenemos elementos prácticos, ya sea para hacer un trabajo con niños. El niño superviviente, me parece que se llama un libro que también hay muchos libros editados hoy en castellano, toda la editorial vasca, TB, hay muchos, y El niño superviviente es un libro fantástico pero hay varios también, para entender el trabajo con niños. También el trabajo con adultos, pudiendo irnos a su infancia, pudiendo ir a esa construcción de la personalidad, resaltando los aspectos traumáticos que hay en esa crianza. Que todos, una de las cuestiones, bueno, evidentemente hay pacientes y pacientes, pero generalmente los pacientes cuando explican su infancia suelen empezar diciendo fue normal, fue bastante poca cosa. Evidentemente hay pacientes que tienen una historia muy complicada, pero muchos de ellos os van a decir, bueno, no pasó grandes cosas, yo no recuerdo una infancia tan complicada, no sé por qué tenemos que hablar de mi infancia. Y en cambio encontramos después unas situaciones enormemente complicadas si sabemos explorarlas, ¿no? Bajo la apariencia de una normalidad encontramos carencias, encontramos traumas activos, encontramos tantos abusos sexuales que nos sorprende la frecuencia muchas veces en nuestra población clínica, ¿no? Stefano, a te. Gracias. Sí. Antes de hablar de Liotti y del apego desorganizado, quiero explicar cómo yo llegué a la idea de los desarrollos traumáticos, porque yo durante muchos años he trabajado con maltrato. Y si pienso a la forma de pensamiento que estaba bajo el libro que he escrito con Paola Di Blasio en 1989, traducido al español como Niños maltratados, pero en italiano se llama La familia maltratadora.
maltratante. Y el libro que he escrito muchos años después, Malos Padres, se llama al español, Cómo venir en su ayuda, hay dos formas de pensamiento totalmente diferentes en los dos libros, ¿no? El tiempo ha pasado, útilmente espero. En el primer libro el pensamiento era justamente, como he dicho antes, el juego. ¿Cuáles son los juegos bajo el maltrato? Por ejemplo, la mujer abandonada por el marido puede percibir a los hijos como instrumentos con los cuales el marido le impide ser libre, como él que se fue, y maltrata a los hijos como una forma de venganza contra el marido. O una madre adolescente, una madre muy joven, que es negligente con su bebé como una forma para llamar la atención de su madre, que nunca se ocupó de ella y ahora no se ocupa de su bebé, que sería la última forma en la cual podría recuperar su negligencia en su infancia. Esto era la forma de pensamiento de esta época. En el libro Malos Padres, en cambio, el pensamiento es muy más centrado en el sufrimiento del niño herido que se encuentra al interior del padre. Que cada padre violento ha sido un niño herido y su herida no ha sido sanada, curada por su pareja. Y entonces espera que el niño puede curarla y frente a esta desilusión, decepción, ataca o neglige al hijo. Dos formas de pensamiento bastante diferentes. Y como podemos imaginar, durante 30 años de trabajo con este tipo de casuística, yo he tenido que abandonar la idea de una causalidad puramente lineal, circular. La disparidad de poder entre padres y niños es muy fuerte y por eso hay que integrar también la idea de una causalidad lineal. Hay una víctima y un verdugo. La responsabilidad no es la misma. Eso no supone que la víctima sea pasiva. Imaginamos un padre que es violento con su mujer y que tiene 3 hijos. La violencia a la cual los hijos asisten es un maltrato, pero su forma de reaccionar de cada uno de ellos puede ser muy diferente. Imaginamos que la hija mayor se ocupa del bebé y cada vez que el padre pega a la madre, toma el bebé en los brazos y lo acompaña en otro cuarto. Imaginamos que el niño de medio, el primer varón, intenta defender, proteger a su madre. Lo más fácil va a ser que el padre va a pegar a este niño. Esto no significa que es la culpa del niño ser pegado, pero su estrategia lo pone en riesgo de recibir un maltrato. Eso para intentar subrayar que hay una visión sistémica que tenemos que guardar, pero también tenemos que ver cómo de dónde este señor, este hombre,
llega a la relación de pareja con sus heridas que salen de su infancia y del maltrato que él también ha conocido. Entonces, para mí, el concepto de trauma y de desarrollo traumático ha llegado a mi atención durante el trabajo con el maltrato infantil. ¿Qué pasa con esta idea que Carlos ha explicado tan bien de el concepto de apego desorganizado y de la reorganización? Es muy importante la idea de Liotti que un apego seguro o inseguro es estable. En cambio, la desorganización es algo instable. Pero el niño no puede vivir de forma instable y tiene que recuperar una cierta stabilidad reorganizando el apego desorganizado. ¿Y cómo lo hace? Puede hacerlo con estrategias diferentes. Por ejemplo, puede ponerse de una forma pasiva, sumisa, para evitar la repetición del maltrato por parte del padre. Puede intentar seducir al padre para pararlo y calmarlo. Puede intentar de controlar el padre volviéndose tiránico, ¿no? Más agresivo que él. Puede, como última forma de defensa, intentar ser autárquico, es decir, que no le importa un bledo de lo que pasa, se encierra en sí mismo para no sentir el dolor de estos acontecimientos tan graves. Cada una de estas formas de reorganización supone una forma de defensa, ¿no? Y por eso son útiles. Muchos niños pasan de una a la otra, intentan experimentar las ventajas de cada una. Y al final, muchos eligen una de una forma más probable y más frecuente. Y por eso construyen los rasgos de personalidad, después el estilo y puede ser también el trastorno, de los cuales hablaba antes Carlos. La terapia intenta trabajar con estas formas de defensas, reconociendo que han sido útiles. Gracias a estas defensas, el niño no se ha derrumbado, ha construido su personalidad. No podemos atacarla de frente, porque es su sobrevivencia, si utilizamos la palabra de Carlos. Pero podemos intentar suavizarla, podemos intentar que sean menos rígidas, ¿no? Que podemos intentar modificarlas un poco. Pero tenemos que acordarnos que si hay un estrés muy fuerte, la reorganización originaria va resucitándose, ¿no? Y podemos superar
en la terapia, por ejemplo, un trastorno narcisista, yo siempre me acuerdo de una compañera, una joven terapeuta familiar con la cual hizo un trabajo de terapia muy bueno, muy brillante. Esta joven mujer tenía un trastorno narcisista bastante severo y se recuperó totalmente, recuperó todas sus relaciones de pareja, con la hija, con los padres, etc. Y la terapia se acabó. Un día, años después, esta pobre mujer se enfermó de un cáncer con un pronóstico muy duro, muy severo, y regresó con un tema narcisista totalmente presente, como si ninguna terapia había sido hecha, ¿no? Con la idea, ¿cómo puedo yo, que soy una terapeuta, ver pacientes siendo enferma? Esto era el tema, un tema totalmente narcisista. No había el tema, voy a morir, qué hacer con mi hija, qué hacer con mi marido. El tema era su apariencia física frente a los pacientes. Como si yo pensaba a un serpiente que había levantado la cabeza después de años durmiéndose después de la terapia previa. Es cierto que la terapia esta vez ha sido muy rápida, muy satisfactoria, sin todo el trabajo duro de la otra, pero para mí ha sido una enseñanza muy importante, que lo que es la forma originaria de nuestra construcción va a reaparecer frente a las dificultades de nuestra vida. Carlos. Acabemos quizás con una cuestión un poco más positiva. La serpiente vuelve a levantar la cabeza en desarrollos traumáticos de la personalidad, en desarrollos no tan traumáticos como los nuestros. Podemos aspirar, ¿no?, a tener algo que nos vayamos madurando, ¿no? Nuestros padres nos dieron una serie de herramientas, unas gafas que han sido después... el tema de las gafas que nos regalan nuestro papá, nuestra mamá, nos van regalando gafas para ver el mundo, para vernos a nosotros mismos, pero después esas gafas son tuneadas, son cambiadas, son modeladas por las relaciones de pareja, las relaciones con los hijos, por las relaciones profesionales, ¿no? Y ahí podemos superar. Es evidente que en el tema de la reorganización traumática de personalidad, ¿no?, con toda la cuestión de supervivencia, ¿no?, que también explica Stefano, ¿no?, de decir, es que ahí sobrevivió con esa forma de organizar su vida, ¿no? Va a ser muy difícil el trabajo, ¿no? Muchas veces el trabajo con los pacientes es como si le hubiera lanzado a alguien una maldición. Se encuentra usted repitiendo una y otra vez, ¿no?, esquemas que saben usted mismo que no son productivos, no son adaptativos, pero son muestras de lealtad a esa infancia, a esas figuras, ¿no?, que nos hicieron crecer. Bueno, pues les parece, son las 13:30, Ana, ya... Sí, yo Carlos, tenía una pequeña idea, que cuando hemos preparado este aperitivo, no hemos hablado para nada del terapeuta, ¿no? Solo hemos hablado del paciente. Y ahora estaba pensando que en esta trayectoria de esta hora hemos iluminado lo que en el último libro que hemos escrito, Las 7 puertas de la terapia sistémica, hemos llamado la petición de ayuda, el síntoma, el sistema, el apego, el trigeneracional,
la personalidad. Pero no hemos hablado de cómo la mirada del terapeuta ilumina el funcionamiento de personalidad, ¿no? Cómo nuestra vivencia es un diagnóstico de personalidad. Pensaba durante tus últimas palabras a un paciente de ayer. Ayer he visto un señor de 40 y pico por la segunda vez. Solo lo había visto una vez, viene con una crisis conjugal, enviado por un amigo terapeuta que que se ha ocupado de él durante muchos años y me lo envía. Ayer lo estaba esperando, la segunda sesión, y tardó a conectarse 5 minutos, no tanto. Durante la sesión le dije, ¿sabe? Ahora me pasó algo muy raro, que durante estos 5 minutos, que es algo muy frecuente, ¿no? Muy normal, yo he pensado que usted había decidido desaparecer y no continuar la terapia. El señor se ha puesto a llorar porque lo que le pasa con todos, que antes de ser abandonado, abandona, ¿no? Y por eso la vivencia del terapeuta, este señor es al punto de abandonarme, hay una eco, no sé, es algo que pone muy claro el rasgo indicativo de este señor. Pues sí que hay un eco, Estefano. No sé qué hacer. Pues no hacemos nada. Si os parece, damos paso al público, ¿no? Bueno, pues que haga comentarios, que pueda hacer alguna pregunta. Aquí estamos todos, ya os veo a todos. Porque realmente hemos estado en silencio escuchando cada una de vuestras palabras. Uf, muy agradecida que estoy. El resto imagino que también. Pero a ver, vamos a decir algo. Mira, Joana, creo que vale, ok, eso es levantar la mano, ok. No se te oye y sin embargo tienes tu micrófono encendido, pero no te oímos. A ver ahora. No se oye. Ah, qué fatalidad. Porque mira que han hecho referencia a ti, Joana. A ver, mientras Joana arregla sus problemas de sonido, ¿quién más quiere decir algo a Carlos, Estefano? Bueno, que somos 52. A ver, ¿quién se anima? Bueno, si no hay comentarios, creo que entonces es el momento del brindis. ¿Qué os parece? Joana no se ha arreglado. Ay. ¿No puedes sacar los auriculares? Sácalos. Saca los auriculares y sube. Claro, del aparato. No, Pero dale a la voz. Espera, voy a darle yo la voz a ver si puedo. Pero da la voz, Joana, ahora. Tú puedes escribir en la chat. Eso. ¿Hay una chat? Sí, hay chat. Sí, porque ahora mismo en el chat, bueno, son agradecimientos.
Vamos a ver qué nos escribe Joana, que estamos aquí con las ganas de saber. Ahí está. Mira, se ha despertado mi cachorro. Voy a enseñároslo. No pasemos a la cerveza y estas cosas. Podemos dedicarnos al aperitivo. Es tan pequeño. Que Carlos me enseñó su perrito y le dije, es que tengo a mi cachorro durmiendo. Ah, aquí está. Qué cosa, ¿eh? Venga, saluda. Di hola, mundo sistémico. A ver, Joana se escribió. ¡Ay, que no pueden escribir! Algo le pasa entonces con tu sistema Zoom. Bueno. Yo no tengo el teléfono. Nada, pues a la próxima, Joana. Sí. Pero sí que me gustaría que encendierais algunos micrófonos, saludarais a Carlos, a Estefano, porque hoy ha sido un aperitivo realmente numeroso, ¿eh? Y yo sé que este es un día y un horario difícil y sin embargo estáis aquí. Otros aperitivos nos hemos encontrado más en petit comité, porque además yo sé que luego le podéis ver en diferido los vídeos, pero hoy hay un interés importante, ¿no? de estar aquí. Bueno, Jesús, a Jesús se le escucha. Sí, ¿se oye? Sí. Quería daros las gracias a la organización y a Carlos y a Estefano. Como siempre, un placer, un gusto que nos hagáis pensar, reflexionar, que nos llevéis hasta estos recónditos lugares de las tripas y que nos ayudan a poder entender y acompañar mejor a los demás y a nosotros mismos. Así es. Erika, tú también querías decir algo. Sí, Ana, gracias. Solo es una pregunta de algo que me ha sugerido, me ha impactado un poco de algo que ha comentado el profesor Chirilo, ¿no? Estaba pensando un poco en esta situación de los niños que se ponen en un lugar. Hay un eco, lo siento, no sé qué hacer. En todos está el eco, no sé yo tampoco cómo hacer. De estos niños que se ponen un poco en el lugar de víctima, o sea, no a propósito, ¿no? Es decir, con la acción de la defensa, la mamá termina siendo negligidos por sus propios papás, ¿no? Y si pensamos estaba pensando en un caso que tengo, y si pensamos en la situación de un bebé, profesor, que es negligido. ¿Entiendes? Si hay una participación activa del bebé también al juego del maltrato. Exacto, sí. No. Desde ahí hacía la pregunta. No lo sé, de una forma un poco grosera no, porque hay la que... pero también el bebé tiene su temperamento, ¿no? Y tiene no lo sé, puede ser que el hecho de su género, de ser varón o mujer, el hecho de ser un niño tranquilo, que come y duerme, un niño agitado, también hay una forma activa de ser en la relación, pero cuando hablaba del hecho que no solo hay una causalidad circular, pero también una causalidad lineal, pensaba al hecho que el poder de los padres a influir
en el desarrollo del niño es mayor que el recíproco. Me doy cuenta que un niño puede influir mucho en la serenidad o la tranquilidad de sus padres porque crece bien o crece mal, siempre está enfermo, ¿no? Pero el poder de los padres me parece objetivamente mayor. Carlos también quería decir algo. No, pero bueno. Me pareció que quisiste hablar después de Jesús, vale, perdón. Sí, a Jesús era simplemente agradecerle el comentario de Jesús, ¿no? La cuestión temperamental que ha dicho Stefano es evidente, ¿no? También algo que Stefano resalta muchas veces en sus escritos, ¿no? Que es el lugar que ocupa, ¿no? Si es el primogénito, si es el segundo, si es el tercero, si es el cuarto, es muy diferente que nazca un bebé en un primer momento, ¿no? de la pareja, que nazca el cuarto, ¿no? Y todo lo que eso acompaña, ¿no? Que hay diversas variables. Siguen diciendo ha estado genial y tal, pero bueno, encended vuestro micrófono y podéis decírselo personalmente a Carlos y Stefano. Y gracias al compañero que dijo muy sabiamente que el eco era porque había otros micrófonos abiertos, ¿eh? Se quitó el eco porque ya estamos siendo más ordenados. Bueno, yo también sí, recuerden que el doctor Echirilo está en Milán y los tiempos de comida de los milaneses y los españoles son un poco diferentes. Venga, Carlos, gracias. Vamos a hacer el brindis. Bueno, Griselda quiere decir la última ya. Ahora no habléis, ¿eh? Vamos a... ¿Ya habiendo eco o ya no? Sí, un poco. No. Bueno, yo reiterar el agradecimiento de las personas que han hablado y que han escrito. Ha sido un rato muy agradable, que no esperaba yo así encontrarme un domingo a las 12:30 de la mañana. Y bueno, yo trabajo en un centro de atención a la infancia en Madrid y he tenido el gusto de compartir información muy interesante con el profesor Stefano, y a Carlos no lo conocía tanto, pero con Stefano sí que he estado algunos ratos. Y bueno, quería comentar y compartir que para nosotros, que trabajamos mucho con el tema del acogimiento en familia extensa, pues todas las aportaciones teóricas que ha hecho Stefano Echirilo es algo fundamental en nuestro trabajo y en la atención a estos niños en este contexto familiar. Quería aprovechar para decir esto. Gracias. Gracias. Pues venga, Carlos, ese brindis con nuestras copas. Stefano también. A ver, ¿por qué queréis brindar? El brindis lo hacéis vosotros. Stefano, a ti. Ala, pasa palabra. Haz el brindis, que es tú el más sabio. Yo quiero... Ay. Espera. Ecco. Sí, quería brindar a la amistad de los compañeros españoles, castellanos, que me acogen siempre con mucha generosidad. Esto es mis brindis. Gracias. Un placer. Salud. Pues ahora sí. Damos por terminado este aperitivo que coincide con el inicio de la primavera. Y bueno, pues hasta el próximo. El próximo sábado estaremos con las ganadoras del premio de investigación. Os animo, si tenéis ese huequecito, a conectaros con la federación. Muy agradecida, Carlos. Muy agradecida, profesor Cirilo. Gracias. Gracias. Buen domingo para todos. Joana, un beso. Stefano, chao, Carlos. Chao, buen domingo. Gracias. Buena Un primavera. abrazo, Stefano, muy grande. Buena primavera para todos. Igualmente. Gracias, igualmente.